Hola, qué emoción que nos acompañe en esta nueva entrega de Nexos. Tenemos 12 años de compartirle contenidos especializados en discapacidad y adultez mayor. Promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Nosotras somos Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez, quienes le invitamos a acompañarnos la siguiente media hora. Para arrancar esta edición le cuento que cada 29 de mayo se conmemora un aniversario más de la ratificación de la Ley 7600. Es también este día en el que se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. En la siguiente nota le presentamos algunas de las actividades que se llevaron a cabo con este motivo. Cada 29 de mayo en Costa Rica se conmemora un aniversario más de la Ley 7600. En esta misma fecha, las personas con discapacidad celebran su día, aprovechando para recordar que la igualdad de oportunidades que esta ley proclamó en 1996 aún no llega para la mayoría de ellas y ellos. Casa Presidencial fue el escenario de una de las actividades que se realizaron en el país con motivo de esta conmemoración. El recién reformado Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia de la República reafirmaron sus promesas de actuar para disminuir la exclusión que afecta al colectivo con discapacidad. Estamos trabajando en la consolidación de una serie de metas que se deben trazar las instituciones con respecto a este tema. Esto fue un acuerdo del 3 de diciembre del año pasado del Consejo Presidencial Social y hoy ya es una realidad, ya se está presentando los resultados de este proceso, se está trabajando directamente con planificación para que también atraviesen el Plan Nacional de Desarrollo. Iniciaremos con eso, ¿verdad? Con la promoción de la imagen digna que merecen las personas, identificando temas prioritarios en materia de empleo, por ejemplo. Creemos que es un tema sensible y estamos trabajando en un proyecto interesante que es, en realidad tenemos datos de cuántas personas con discapacidad hay en el país, que son aproximadamente 450,000, pero no tenemos datos sobre su realidad, ¿verdad? Es algo más específico, entonces se está promoviendo la encuesta nacional en discapacidad. El 75% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene acceso a un trabajo. Por ello, disminuir esa brecha es una de las exigencias más recurrentes por parte del movimiento social de las personas con discapacidad. También es uno de los campos en los que el Estado se comprometió a intensificar acciones. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo plantea capacitar a 750 personas con discapacidad en labores especializadas, como parte de su plan de desarrollo. A veces cuando hacemos la reserva de ley, cuando obligamos a que eso ya es por la ley 8862, curiosamente a veces los empleos que se apartan bajo ese criterio de la ley no son los puestos más calificados. Entonces tenemos que romper desde el Estado, ¿verdad? El entorno del trabajo, ¿verdad? Es el que se debe adecuar a la persona, no la persona al entorno, y eso es todo un cambio de visión abajo. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte en los emprendimientos, estamos trabajando muy fuerte en el empoderamiento de ellos, que ellos se crean y se aglutinen a través de organizaciones para poder buscar ideas productivas. Personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de mostrar su talento en la música, la danza y las artesanías, como parte de los espacios de participación abiertos en esta actividad. 1 de cada 10 personas en Costa Rica tiene una condición de discapacidad. Si nos acaba de sintonizar, le contamos que también puede disfrutar el programa Nexos a través de la señal de Canal 13 del CINART, todos los viernes a las 7:30 de la noche. Y la igualdad en el acceso a la justicia es un derecho de todos y todas. Sin embargo, las personas con discapacidad suelen enfrentar obstáculos que dificultan este acceso. Conozca cuáles son los retos que debe superar nuestro país en el tema de acceso a la justicia y cuáles son algunos de los avances alcanzados. Un acceso justo e igualitario a la justicia es un derecho de todas las personas. Es gracias a este acceso que se hacen valer nuestros derechos, se denuncian situaciones irregulares o se resuelven conflictos. En Costa Rica, a través de la Ley 7600, se pretende garantizar este derecho a las personas con discapacidad. Sin embargo, por los obstáculos que se presentan ante esta población, dicho acceso no siempre se cumple de manera plena. Las barreras físicas, arquitectónicas que se encuentran y también barreras emocionales. Digamos, si no se cuenta con un intérprete de lesco, si no se cuenta con escritura braille para las personas ciegas, no hay personas que los instruyan
a conocer exactamente cómo funciona la justicia y a dónde tienen que dirigirse. Un entorno físico accesible, una información y documentación adaptadas a todas las necesidades y una comunicación inclusiva son algunos aspectos que se necesitan para garantizar el acceso a la justicia. Tanto la capacitación interna para los mismos oficiales de seguridad, secretarias, todo el personal administrativo, jueces, y que ellos la conozcan, pero que también capaciten a la persona con discapacidad. Que se haga una promoción, tanto la Ley de Igualdad de Oportunidades como la Convención Internacional sobre los Derechos de las PCD nos hablan de que el Estado debe de velar, debe hacer que se cumplan, debe divulgar, y eso no se está haciendo. En Costa Rica, el Poder Judicial ha alcanzado distintos logros en la garantía de este acceso para todas las personas. Por lo menos en lo que es la información, digamos, ahí tienen ventanillas, que ahí sí va a tener un intérprete del ESCO. En los pasillos, en los baños, en todo lugar hay rotulitos en braille, por lo menos eso lo vi en la Corte de Goicoechea. También hay una ventanilla preferencial para atender a las personas con discapacidad. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Entre los retos que se presentan en nuestro país se encuentra el desconocimiento que manejan del tema tanto funcionarios judiciales como personas con discapacidad. De que se sepa que las leyes existen, así como saben que existe una ley antitabaco, que sepan que existe una ley para personas con discapacidad. Así como se sabe que hay leyes que dicen que están en contra de la agresión, igual. El problema es que estas leyes se han quedado en el olvido, a ver quién las conoce, quién no las conoce. Para exigir el cumplimiento de su derecho al acceso a la justicia, puede reportar o denunciar irregularidades a la Defensoría de los Habitantes a través de su página web. Y si desea conocer más información sobre este tema, puede comunicarse con la Asociación Campaña Nacional 7600 a través de su página oficial de Facebook. Después de ver esta nota, vamos a nuestra primera pausa. Les recuerdo que esperamos poder compartir también con usted a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Nexos Canal 15 y también puede ver todos nuestros videos suscribiéndose a nuestro canal en YouTube Nexos TV. Ahora le mostramos la palabra en lesco de hoy y ya casi estamos de vuelta. Abuela. Acá en Nexos, una producción de la Universidad de Costa Rica para promover una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y adultos mayores. Y precisamente hablando de estas últimas, hoy nos acompaña la presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el CONAPAM, para hablarnos de cuál es el estado de atención de esta población adulta mayor en el país, hablar de la red de cuidado de algunos proyectos piloto también que se están empezando a implementar en el país. Bienvenida, doña Zulema, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de seguir rindiendo cuentas acerca de la labor que realiza el CONAPAM. Para iniciar, doña Zulema, en ediciones anteriores del programa hablamos de este nuevo proyecto, Familias Solidarias, que para explicarle a quienes sintonizan el programa y no están enterados, pretende de alguna manera que las familias adopten a personas adultas mayores de una manera similar a como se hace con niños y con bebés, ¿verdad? Quiere decir que no estamos dando la talla todavía con las necesidades de la población adulta mayor en Costa Rica. ¿Está dando abasto la red de cuidado o todavía se necesitan iniciativas como esta y otras para poder atender de verdad esas necesidades? Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando de diversas formas de envejecimiento. Hay un envejecimiento autónomo y con calidad de vida que normalmente es el que se queda en sus hogares o los que deciden por cuenta propia o porque los engañan o los mandan, ir a hogares de ancianos. Pero tenemos una población que es la más necesitada, si podemos hablar de necesidades de atención y cuidado dentro del conglomerado de los adultos mayores, y es la población con alta vulnerabilidad física y mental. ¿Quién nos cuida a estas personas adultas mayores? Los hogares de ancianos que tienen población adulta mayor promedio sin ningún tipo de discapacidad sobreviviente por motivos de edad, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos requieren de un cuidado más especializado, requieren de mayores atenciones, requieren de terapias físicas, requieren de ejercicios mentales, requieren de cuidado en cama.
Y todo esto va sumando en un costo de atención que trasciende lo que el Estado está trasladando económicamente a los hogares de ancianos por cada adulto mayor a cargo del Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener esas personas eternamente en los hospitales, como ya tenemos las mismas 160 personas, que a veces es asfixiante, pero necesariamente hay que cumplir con todos los requisitos estatales y burocráticos. Ya nos pasaron 858 millones para terminar el año, 1.500 millones para el año entrante. ¿Qué podemos hacer con esa plata? ¿Construimos un gran albergue donde se convierta en un nuevo hospital o buscamos la forma de menor desarraigo a los roles de convivencia familiar y, diría yo, tal vez de un mejor empoderamiento de los grupos que van a interactuar para que reciban a esas personas adultas mayores, tal vez no en la similitud de cómo se recibe un niño, porque es totalmente diferente. Usted recibe un niño y tiene mucha expectativa. Usted recibe un adulto mayor, ya viene totalmente formado o deformado, como quiera llamarse. Tenemos una persona adulta mayor en condición de discapacidad y vulnerabilidad que necesita ser atendido con afectividad. En Costa Rica, tema sí. también, doña Zulema, en los centros diurnos o los hogares de ancianos, hay diferentes modalidades, ¿verdad? Pero son centros que atienden a personas adultas mayores. Muchos de ellos, estamos hablando de centros privados también. Qué poca capacidad también tienen de atender, como usted mencionaba, dentro del conglomerado de personas adultas mayores a las más vulnerables, personas con alguna discapacidad física, mental, ¿verdad? Con alguna demencia también. ¿Cómo regular también que el trabajo que se está haciendo desde el Estado no se estropee también en el sector privado por atenciones ¿verdad? Que no son especializadas? Inclusive hemos conocido de algunos casos de agresión, inclusive en las mismas instituciones en donde están estos adultos mayores. ¿Cómo también ir solventando esa parte de lo privado? Mire, viera qué interesante, porque tenemos el criterio de que hay hogares de ancianos que son públicos y otros privados. No, todos son privados, todos, hasta los que reciben transferencia económica del Estado. Lo que pasa es que aquellos que reciben transferencia económica firman un convenio con el CONAPAN que nos permite al menos vigilar por los adultos mayores que nosotros patrocinamos en ese centro, lo cual nos permite también tener una mirada ampliada de qué está pasando con el resto de la población, además de que la mayoría de estos hogares están afiliados a la Federación Cruzada de Protección al Anciano, FECRUNAPA, que tiene un asiento en la mesa rectora. Por eso es la posibilidad que se da para el CONAPAN de vigilar sobre la atención en estos hogares. En hogares clandestinos, o que los clandestinos son los que no tienen habilitación del Ministerio de Salud. Todos los privados tienen que tener habilitación del Ministerio de Salud, que se va a lo estructural, que tenga accesibilidad, que hayan dimensiones adecuadas en las camas, que tengan ventilación, etcétera. Pero una potestad directamente del Estado para asumir la fiscalización de vida y en tiempo no existe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se nos dan casos como el Villamatista de Escazú, que nosotros, recién ingresada yo a ejercer esta función, recibimos 4 denuncias seguidas. Ya cuando hay personas que se quejan y le llevan a uno fotos dantescas y le llevan a uno historias de horror, como que levantan al adulto mayor a las 3 de la mañana para manguerearlo, para bañarlo con agua fría, y yo me pongo a pensar, yo me levanto a las 3 de la mañana y posiblemente voy al baño y me vuelvo a acurrucar en las cobijas porque no soporto el frío. O sea, cuando se dan todo ese tipo de cosas, empieza uno en el corre-corre, ¿qué hacer? ¿Cómo inferir en esa atención si son los parientes los que dispusieron, aún sin una declaratoria de insania, sobre un ser humano que muchas veces no ha querido estar ahí? Y además, para sacárselo de encima, pagan hasta 800,000 colones. ¿Cuál ha sido mi posición? Mire, no descargue con plata lo que en moral y en conciencia le corresponde a usted. Evaluar y cuidar. Y si aún así, porque no quiere, porque no puede o porque no debe cuidar ese adulto mayor en la casa, dependiendo de la discapacidad, a veces no somos adecuados para ese cuidado. Si aún así usted tiene que sacar ese adulto mayor y ponerlo en manos de una institución, lo mínimo que tiene que hacer es vigilar de qué es lo que está pasando. Lo mínimo que tiene que hacer es llegar a deshoras, pero ¿qué es lo que sucede? Como son centros privados, ahí hay horarios de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. ¿Y qué pasa después en ese
horror de vida que muchas veces se le da a los adultos mayores. ¿Será este el descasú el único? ¿Será que nos está pasando también en los que hacemos transferencia del Estado? Y en este tema, doña Zulema, porque me parece crucial, usted acaba de mencionar un punto, ¿cómo saber si somos aptos o no para el cuidado de una persona adulta mayor? Porque este nuevo programa, Familias Solidarias, le está diciendo, vea familia, usted acoja a una persona adulta mayor en su casa que tiene estas necesidades, va a ser capacitado, sí, pero ¿cómo sé yo que de verdad puedo empezar este proceso y que voy a ser favorable para acoger a esa persona adulta mayor en mi casa? Porque entonces ahí sí va a estar el Estado en el ejecútese de un programa en donde va a tener fiscalización externa a través de un personal que está capacitado para saber qué es lo bueno y qué no es lo bueno en la atención, pero no es que vamos a sacar los adultos mayores y hagan fila a ver al primero que se lo doy, no. Tenemos que hacer un estudio social de esa familia, tenemos que ver cuál ha sido la compenetración de esa familia en el cuidado de sus propios adultos mayores. Hay personas de 50, 60 años, todavía jóvenes, todavía pochotones, que están padeciendo del síndrome del nido vacío. Se le casaron todos los hijos, le quedaron 3 habitaciones y tal vez esas 2 personas en proceso de envejecimiento con el auxilio de otra persona que asista, puede recibir 2 personas adultas mayores en estado de discapacidad física, en estado de encamamiento. Pero para que esas personas reciban a esta población, tienen que pasar por toda una capacitación. Y entonces nosotros estamos trabajando lo que es el modelo de atención en conjunto con doña Delia Villalobos, vicepresidenta de nuestra Junta Rectora y que es la presidenta de la Junta de Protección Social, y un equipo de profesionales interdisciplinarios para decir exactamente cuál es el mecanismo adecuado en que yo pueda, como Estado, como depositaria de la voluntad del pueblo, decirle, mire señores, ¿esta familia es apta o no? Este paquete que usted nos dejó porque no pudo, porque no quiso, porque no le da la gana tenerlo en su casa, es un ser humano, tiene derechos humanos que le asisten y nosotros vamos a garantizar. Así es. ¿Y cómo pueden, para concluir, doña Zulema, cómo pueden contactarse las personas que sintonizan la entrevista y que quieren formar parte de estas familias solidarias, que están interesadas en participar del programa o informarse por lo menos un poco más, números de teléfono, correos para tener más información? Mire, 2223-8283 es el teléfono del CONAPAN, info@conapan.go.cr es la línea de correo, y en el 2223-8283 o en la página del CONAPAN, en el Facebook, está el link de las 51 redes de cuidado y las personas encargadas, porque es a través del programa de red de cuidado domiciliar que ya está operando para atender a 10,000 personas autónomas en estado de pobreza y pobreza extrema. En ese link van a encontrar los teléfonos de las redes de cuidado a donde pueden dirigirse, porque a través de las redes de cuidado vamos a contactar en la comunidad, buscando que el adulto mayor vuelva a su barrio, vuelva a su pueblo, vuelva a sus costumbres, a sus amigos, que pueda salir al parque en compañía de esta familia y pueda volver a vivir en libertad, porque somos seres de paz, somos seres de amor, somos seres de vivencia pura. No es posible que nuestro envejecimiento esté legado a y plegado a la incertidumbre. El estado de incertidumbre debe cesar en este país. Así es, pues les agradecemos muchísimo, doña Zulema, darnos más detalles sobre estos nuevos proyectos, y pues nos mantendremos atentos a ver cómo se va desarrollando ya la selección de los candidatos y los primeros, ¿verdad?, las primeras personas adultas mayores que van a ser ubicadas de esa manera. 15 de junio, que es el Día Internacional y Nacional para la toma de conciencia contra el abuso, el maltrato, la negligencia y el abandono, vamos a lanzar el programa ya oficialmente. Así es. Muchísimas gracias, doña Zulema, por acompañarnos. También gracias a ustedes por seguir acá en la transmisión de Nexos a través de Canal UCR o de Canal 13. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos más información del programa, así que usted no se despegue. Ya sabe, si quiere ser parte de esas familias solidarias, ya tiene los contactos para también usted informarse y colaborar a que nuestras personas adultas mayores tengan una vejez más digna. Vamos a un corte, ya volvemos. Regresamos con más información especializada en discapacidad y adultez mayor. Ahora le compartimos más ampliamente el caso de Daniel Mendoza. Él es un estudiante universitario y usuario de silla de ruedas. Para llegar a clase debe enfrentarse a un camino con aceras y vías públicas inaccesibles.
Debido a que el bus de la ruta Coronado Universidad de Costa Rica carece de rampa para personas con discapacidad, Daniel Mendoza debe pagar 2 pasajes de buses para poder llegar a este centro de estudios. Situaciones como esta se suelen repetir en los servicios de empresas autobuseras que conectan con la institución. La Ley 7600 carece de implementación en los servicios especiales como los de la UCR. El convenio actual de la universidad no exige a los permisionarios tener buses accesibles. En total son 4 buses al día. No, porque no tiene rampa. Yo tengo que coger 2 buses. Y más que ya venimos con el tema de las lluvias, es algo que a mí no me preocupa tanto mojarme yo, pero mojar las sillas sí me preocupa. Los buses que dan un servicio de una comunidad a la sede de Rodrigo Facio y las otras fincas es un servicio especial que se conoce como un permiso. Es un permiso que se establece entre el Consejo Técnico de Transporte Público y la universidad. Los convenios firmados por las empresas autobuseras poseen una duración de 3 años. Por ello, durante el acuerdo del 2013 al 2015, los buses de las permisionarias tienen toda la libertad de carecer de rampas, por lo que resta del año el estudiantado con discapacidad carece de alternativas para transportarse con facilidad hacia la UCR. No, esa ya es una condición que el estudiante en este momento no estamos en posibilidades de todo eso. Para el 2016 se firmará un nuevo convenio en el cual las empresas autobuseras deberán contar con un 50% de buses accesibles. Se busca que la adaptación de los buses sea un proceso gradual, debido a los costos que implica para las empresas autobuseras. Entonces vamos a pedir que por lo menos el 50% en este próximo firma de convenio sean accesibles para que en la segunda firma o extensión de ese convenio ya contemos con todos los buses accesibles. Cuando Nexos preguntó a la Oficina de Servicios Generales por qué hasta ahora se exigirán buses accesibles en los convenios, esta fue la respuesta. Porque fue una falla que históricamente se había venido arrastrando y no se había valorado la necesidad o pertinencia de este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, y como la ley los excluye, no los obliga, entonces justamente en una revisión que hemos estado haciendo desde la Comisión de Transporte Universitario es donde vimos la laguna. En cuanto al transporte interno de la universidad, la UCR posee 2 buses accesibles para transportar actualmente a 3 personas con discapacidad a la ciudad de la investigación. Sin embargo, en ocasiones, ambos buses deben ir al taller debido a daños. En ese caso, el Departamento de Transportes debe buscar taxis accesibles que brinden este servicio a estudiantes con discapacidad. A veces este servicio también pues nos queda mal, ¿verdad? Porque quizá para ellos sea más rentable estar afuera que perder el tiempo, más tiempo trasladando a estos muchachos hasta allá. Pero me dicen, hemos buscado de todas las maneras, pero se nos ha sido imposible conseguir uno. O sea, digo yo, ¿cómo me van a decir a mí que han sido imposible conseguir uno y que han buscado tanto si por lo menos hay 3 taxis para discapacitados a la par del edificio Saprissa? Para mediados del segundo semestre del 2015, la sección de transporte de la UCR asegura tendrá 2 buses nuevos con accesibilidad universal. Se pueden trasladar hasta 110 personas. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, a hacer más fluido el servicio. Sea en el transporte interno o externo de la universidad, la accesibilidad e inclusión para estudiantes con discapacidad son necesarios para garantizar sus derechos dentro de su alma mater. Le agradecemos a Daniel por compartirnos su testimonio. Si usted quiere denunciar un caso de exclusión o de inaccesibilidad a un espacio o servicio, no duden en compartir con nosotros a través de redes sociales. Y ya llegaron las lluvias a nuestro país y con ellas mayores probabilidades de desarrollar enfermedades como la gripe y la influenza. Protéjase de estas enfermedades y disfrute sanamente de la época lluviosa con los siguientes consejos. Costa Rica es un país tropical. Su época lluviosa se extiende desde principios de mayo hasta finales de noviembre. Durante esta época, la población se vuelve más propensa al contagio de enfermedades como la gripe y la influenza. Por esto es importante que como persona adulta mayor se prepare para las lluvias. En esta temporada en que nos encontramos, ¿verdad?, que ya se empiezan las primeras aguas,
es donde hay cambios de temperatura muy evidentes en el que las personas no se percatan muchas veces de este cambio de temperatura, y el hecho que entren las aguas, ¿verdad? Y la persona se lleve un aguacero, por así decirlo, aunque sean las primeras aguas, hace que lo ponga en riesgo de un cuadro que podríamos llamar de resfriado común, ¿verdad? Y que posteriormente se pueda hacer un cuadro bronquial y ahí se pueda convertir en un problema ya más serio. El primer paso para mantenerse sano durante esta época es practicar una buena higiene y alimentación. Lavarse las manos constantemente es muy importante. Primero que todo la higiene, ¿verdad? Eso es lo más importante para empezar, ¿verdad? Que haya un buen manejo de la higiene de manos, de alimentación, de hidratación, de vestimenta, ¿verdad? De cuidados generales, ¿verdad? Al alimentarse se recomienda consumir muchos líquidos y alimentos calientes como caldos o sopas. Para mantenerse sano durante toda la época lluviosa, también se recomienda ponerse la vacuna contra la gripe una vez al año. Pero antes de tomar esta decisión, recuerde siempre consultar a su médico. Es una vacuna que la va a proteger para las cepas durante los meses que vienen del resto del año, ¿verdad? Y esa es la mejor manera de protegerse uno, ¿verdad? La más barata, la más idónea y la que usted le va a mantener con calidad de vida, ¿verdad? Si usted llega a contagiarse de gripe o influenza, visite a su médico con prontitud para obtener un tratamiento adecuado para usted. Por último, aproveche esta época para hacer actividades en interiores y a la hora de salir, recuerde llevar siempre una sombrilla o capa, zapatos cerrados y un abrigo para protegerse del frío. Lastimosamente hemos llegado al final de esta edición. Le agradecemos por supuesto habernos recibido una semana más en su hogar. Y de aquí a nuestra próxima transmisión nos podemos mantener en contacto. Nuestro número telefónico es 2511-6242 y también nos puede escribir un correo a nexostv@gmail.com. Nos encontramos la semana próxima en una entrega del único programa de televisión de Costa Rica especializado en discapacidad y adultez mayor. Le deseamos una muy feliz semana.